Mundo Ejecutivo presenta. Hola, buenas noches. Una vez más, yo soy Elena Achar. Bienvenidos a nuestro programa La Ruta Crítica. En esta ocasión hablaremos sobre la importancia que tienen las diversas iniciativas recomendadas por algunos organismos multilaterales para enfrentar las crisis mundiales como la que estamos enfrentando hoy en día. Frente a la crisis provocada por la pandemia, así como otras amenazas mundiales, el multilateralismo es un recurso que protege la vulnerabilidad de los estados y sus ciudadanos. En las relaciones internacionales, el término multilateralismo hace referencia a la actividad conjunta de varios países sobre temas de interés común. Es una forma en la que se pueden tomar decisiones en consenso y en negociación entre las partes integrantes que son esenciales. Tal y como se ha puesto de manifiesto en estos días en la pandemia, las estrategias nacionales independientes resultan ineficaces para combatir los problemas derivados de ella. Y solo actuando colectivamente todas las naciones se pueden generar mayores ganancias. Es evidente, entonces, que para tratar los problemas globales se necesitan respuestas y soluciones y acciones de frutos que son solidarios. Se necesita de la solidaridad, de la cooperación internacional. El multilateralismo es la única opción hoy, y la mejor sin duda, para contrarrestar las amenazas mundiales. En este sentido, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es un organismo multilateral cuya misión es diseñar mejores políticas públicas para una vida mejor. Ha sido clave para las luchas que hemos tenido y decisiones importantes, y especialmente contra la desigualdad en todo el mundo. En esta ocasión nos acompaña Mario López Roldán, jefe de la Unidad de Inteligencia y Discursos del Secretario General de la OCDE, con quien platicaremos sobre las iniciativas disruptivas que ha iniciado la OCDE en apoyo de una recuperación económica más inclusiva. Bienvenidos, ya comenzamos. Esta es la Ruta Crítica. Bienvenido, estimado Mario, gracias por acompañarnos. Las diversas crisis que el mundo está enfrentando hoy en día han puesto en duda los modelos de políticas públicas que hasta ahora considerábamos vitales y casi incuestionables, por no decir, en ámbitos económicos, sociales, etc. Y como resultado de lo anterior, en el 2012 surge una iniciativa que se llama Nuevos Enfoques a los Desafíos Económicos, NAEC, impulsada por la OCDE. Estimado Mario, ¿nos puedes comentar en qué consiste esta iniciativa y cuáles han sido sus principales resultados a la fecha? ¿Consideras que se ha transformado la forma de pensar y actuar en el ámbito de la economía? Claro que sí, Elena, y saludos a tu auditorio. Bueno, esto desde el principio yo diría el año 2007, el secretario general Gurría llegó a la organización en 2006 y desde ese momento empezamos a los pocos meses a enfrentar la crisis financiera de 2007-2008. A partir de ese momento, el secretario general lanzó un proceso doble de reflexión en la OCDE para apoyar a los Estados miembros y a los Estados asociados. Un proceso de reacción rápida para políticas para enfrentar la crisis y un proceso de reflexión profunda para ver por qué se había dado una crisis de esas magnitudes y con ese impacto tan fuerte en lo social. A partir de ese momento se lanzaron dos grandes estudios de la OCDE, uno que el título era ¿Estamos creciendo de manera desigual? En el año 2008, y en el año 2009 se lanzó otro estudio en donde ya no era una pregunta, ya se acertaba, se afirmaba
divided we stand, estamos divididos, ¿por qué están creciendo tanto las desigualdades? Y ahí la OCDE, guiada por el secretario general, hace una especie de reflexión y autocrítica, un mea culpa, diciendo, we got it wrong, nos salió mal, ¿no? Aceptando que muchas de las políticas o algunas de las políticas que se habían propuesto a partir no solo de la OCDE, también a través de otros organismos económicos internacionales, durante las décadas anteriores, no solamente no estaban resolviendo el problema de las mayorías, sino que estaban acrecentando las desigualdades. Eso fue un hallazgo muy fuerte y el secretario general, que siempre ha tenido una sensibilidad social importante, pero que se amplificó a raíz del golpazo que fue la crisis 2008-2009 en términos de empleos, en términos de desigualdades, lanzó la iniciativa de New Approaches for Economic Challenges, que es la que menciona nuevos enfoques para los desafíos económicos, y es una iniciativa que abre un espacio de reflexión para cuestionar las teorías, los conceptos, las recomendaciones de políticas públicas que estábamos realizando en la OCDE en ese momento. Fue toda una revolución, como te podrás imaginar. Esto no solamente hace olas o mueve el piso de los organismos internacionales, también de las grandes facultades de economía de donde venían todas estas teorías, ¿no? Que estaban todavía muy activas y siguen estando hasta la fecha muy activas, principalmente en Estados Unidos y el mundo occidental. En ese momento tenemos que incorporar las recomendaciones del grupo de reflexión del NAEC, de esta iniciativa, no solamente en las recomendaciones de políticas de la OCDE, sino en su sistema operativo, a través de los embajadores de los países miembros de la OCDE, pero también a través de nuestras direcciones en el secretariado, para que esto pueda permear todo lo que la OCDE hace. Como dice el secretario general, la OCDE no es un think tank, es un do tank. Entonces, a partir de ahí, estamos en una posición de influir con nuevas ideas, pero ese es todavía muy el principio. Ya te contaré lo que sigue, ¿no? Vamos a un corte, pero no se vayan. Regresando, vamos a ver la importancia sobre las mediciones que han cambiado y cómo se han puesto en cuestión la medición sobre el Producto Interno Bruto, etcétera. Y a partir de ahí, ¿qué iniciativas ha generado la OCDE como una gran iniciativa que lanzaron, que es Business for Inclusive Growth? No se vayan, regresamos. En la edición de octubre de la revista Mundo Ejecutivo, te presentamos a los 20 ejecutivos más destacados en el área de la administración del capital humano, los CHROs que apuntalan el valor humano en las empresas en medio de la turbulencia económica global. Además, profundizamos en la oportunidad que tiene el sector asegurador con la llegada de productos InsurTech al mercado automotriz que demandan mayor cobertura basada en condiciones personalizadas. Asimismo, hablamos del segmento de flotillas, el cual se despliega con éxito como el puntero de las divisiones en el sector de transporte gracias a la telemetría y a los productos primarios que entregan, de cara a la reactivación económica del país. En este número también escribe en exclusiva Julio Velázquez, director de Google Cloud México, quien revela cómo la inteligencia artificial es una herramienta para innovar en medio de la incertidumbre. Igualmente te presentamos un especial sobre los avances, promesas y su llegada a nuestro país de la vacuna Sputnik V de la mano de la farmacéutica Landsteiner. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Hola, ¿qué tal? Soy Elena Achar y estamos aquí de vuelta en nuestro programa La Ruta Crítica. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales y que nos acompañen todos los sábados a las 10:30 de la noche. Seguimos platicando con nuestro invitado. Querido Mario, muchísimas gracias. ¿Qué papel ha jugado la OCDE para la medición y la formulación de políticas y recomendaciones? Sí, mira, en el marco de la iniciativa de nuevos enfoques para a los desafíos económicos,
la OCDE ha comenzado a no solamente a cuestionar todos los principios teóricos y los modelos económicos con los que estábamos calibrando y asesorando y recomendando a nuestros países. Lo realmente importante era cómo hacer que las nuevas corrientes de pensamiento económico, como complexity, como la complejidad, como behavioral economics, las economías del comportamiento enfocadas en el comportamiento humano, cómo incorporar estas técnicas a el análisis de un organismo internacional como la OCDE y a las recomendaciones de políticas públicas que les vas a dar a tus Estados miembros. Y cómo hacerlo de la mano de los gobiernos para los cuales trabajas. Porque a final de cuentas somos un organismo intergubernamental y no podemos irnos por la libre y decir ya cambió todo, vamos a hacer algo completamente nuevo. No, hay que ir convenciendo a los embajadores, a los representantes, a los gobiernos, a los ministros de los beneficios de nuevas formas de impulsar la prosperidad y de enfoques no tan tradicionales como el Producto Interno Bruto o medir el progreso de un país a través del crecimiento del Producto Interno Bruto solamente, sino incorporar nuevas fórmulas para que nuestras recomendaciones también estén enfocadas en el bienestar humano, que ha sido la transformación de la OCDE. La verdad, se ha transformado de un organismo internacional enfocado en el PIB y recomendando a través de este enfoque a un organismo internacional enfocado en el ser humano, en la prosperidad de las familias y en el concepto de bienestar. Eso es una revolución en términos tú lo sabes, de organismos económicos internacionales. De hecho, a los pocos días que el secretario general salió a aceptar que nuestros modelos tenían un impacto negativo en la equidad, que el crecimiento, los beneficios del crecimiento no se derraman hacia abajo. Eso es algo que está en estudios de la OCDE. A los pocos meses el Fondo Monetario Internacional salió con otra especie de mea culpa y una reflexión también. Esto fue un detonador y es importantísimo porque esto cambia la lógica. Ahora, no es tan fácil cambiarlo. Y dentro de la organización ha sido verdaderamente emocionante ver cómo poco a poco los países han ido involucrándose, han ido aceptando y cómo nuestros expertos, nuestras grandes vacas sagradas en los organismos internacionales que estudiaron en las mejores facultades de economía, tenían que aceptar en alguna medida, con cierta humildad, una dosis de autocrítica. Y no solo eso, el secretario general les pedía más, les pedía, por favor, necesitamos las nuevas teorías, las nuevas formas. Y trajimos a grandes expertos a la OCDE para que tuvieran esos debates con nuestros expertos y empezaron a permear nuestros estudios, las cuestiones psicológicas, las cuestiones de complejidad, las cuestiones de medio ambiente, las cuestiones de equidad, por supuesto. Y la mayor parte de los estudios de la OCDE ahora, gracias a NAEC, están haciendo un trabajo horizontal, más integrado. Hemos recortado también este trabajo de silos, este trabajo independiente que cada área, cada ministerio llevaba a cabo, y estamos ahora trabajando en enfoques más integrales y en recomendaciones más integrales, lo cual beneficia mucho a los países. Oye, sobre el tema de el crecimiento inclusivo, lanzaron una iniciativa por primera vez, un organismo multilateral como la OCDE hace una alianza con la sociedad civil que se llama Business for Inclusive Growth, en donde la OCDE junto con 40 empresas transnacionales y otros actores como sindicatos, etcétera, organizaciones civiles, se unen a esta iniciativa. ¿Nos podrías platicar un poco sobre la iniciativa? Claro, claro. Antes que esa iniciativa se lanzó como un producto de NAEC, la Iniciativa para el Crecimiento Incluyente, que es un poco de donde se desprende también el B4IG, ¿no? El Business for Inclusive Growth. Esa iniciativa también toma su vida propia
y comienza a sustituir los sistemas basados en el PIB con sistemas basados en métodos más complejos, con sistemas basados en indicadores. Tenemos un pool de cerca de 11 indicadores de calidad de vida para poder depurar y tener una visión un poco más definida de lo que son los países y sus desafíos. A raíz de esa iniciativa de el crecimiento incluyente, se genera una excelente iniciativa para asociarse con el sector privado internacional, porque a final de cuentas, si tú no trabajas con las grandes corporaciones, con las grandes empresas, es muy difícil eliminar las desigualdades, es muy difícil. En la OCDE, los últimos datos que tenemos, el ingreso promedio del 10% de los más ricos de la población de la OCDE es 8 veces mayor al 10% más pobre, al ingreso promedio del 10% más pobre. En el caso de México, la diferencia es de 21 veces. Entonces, si tú no trabajas con las empresas para transformar sus modelos y para transformar sus prioridades, es muy difícil transformar la economía, ¿no? Es un programa muy amplio que incluye, como tú dices, cerca de 40 empresas, ya estamos creo que en 38, para poder aliarse, para estimular la equidad, para estimular la inclusión, para estimular también el crecimiento verde, y tenemos un éxito bastante admirable porque estamos ya viendo los primeros resultados que son muy alentadores. Mario, vamos a un corte, pero regresando, vamos a hablar sobre las iniciativas sobre equidad de género, que ha sido muy importante para la OCDE. Muchas gracias. No se vayan y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Mi Show, tu nueva experiencia del entretenimiento. Disfrutarás con todos los sentidos las diversas opciones del espectáculo. Te ofrecemos un amplio catálogo en estrenos y on demand de lo más importante del teatro, cabaret, stand-up y comedia, que te harán vibrar a través de un amplio contenido digital. Ahora podrás gozar y vivir tu nueva aplicación desde la más cómoda butaca en el corazón de tu hogar. Podrás vibrar con todos tus sentidos a través de la mejor imagen en alta calidad junto a 10 millones de usuarios en 88 países. Mi Show es a partir de hoy tu nuevo lenguaje digital de tu entretenimiento. Muchísimas gracias. Aquí regresamos a nuestro programa La Ruta Crítica. Seguimos con nuestro invitado, Mario López, de la OCDE. Mario, en ese sentido, la OCDE ha defendido la igualdad de género en diversos terrenos, además que ha aportado pruebas del por qué la discriminación de género es perjudicial para los individuos, las familias, las empresas y la sociedad en general, por lo que vuelven las políticas de equidad de género no solamente políticamente correctas, sino han generado datos en donde son productivas y benéficas para la economía y para las empresas. También la OCDE ha alertado sobre las repercusiones negativas que impactan en el crecimiento económico el no generar políticas de equidad de género. Mario, en este sentido, ¿qué iniciativas en materia de equidad de género ha impulsado la OCDE y cómo ha incidido en la agenda de género en diversos países que integran la OCDE? Mira, este ha sido un tema importantísimo para el secretario general y para la ex Chief of Staff, la jefa de gabinete anterior, Gabriela Ramos, a quien tú conoces bien. Ella ha sido verdaderamente la campeona de este tema en la OCDE durante cerca de 14 años. Y es un tema que todos en la OCDE han comprado de manera importante. Me refiero a las direcciones en todas las áreas de política pública. Primero, se lanzó
una estrategia horizontal de la OCDE de equidad de género, en la que cada uno de los centros de análisis de la OCDE tenía que incorporar el efecto de las políticas de la OCDE en materia de inclusión de género, de equidad de género, calibrarlo y reflejarlo en sus análisis para ver si algunas de las recomendaciones que la OCDE estaba dando a los países tenían un impacto inclusive no deseable dentro de la equidad de género. Pero además activamente se llevó a cabo la formación de un grupo de campeones de equidad de género dentro de la OCDE, incluyendo a los embajadores de los países miembros, a los directores, a los mismos técnicos, a través del cual se traía a personas, expertos, a hablar del tema y a permear la sensibilidad de la gente que trabaja en la OCDE sobre este tema. La OCDE inclusive ha trabajado mucho con México este tema. De hecho, México fue pionero porque fue el lugar en donde lanzamos el primer, digamos, programa para promover la pasión sobre las materias STEM entre las niñas y jóvenes para que se pongan a estudiar y para que se concentren también cada vez más en estas materias, ¿no? En ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es una iniciativa increíble porque es una iniciativa que lanzamos en México con mentoras de grandes mujeres que han tenido éxito en estos campos, que van y les hablan a las niñas en las escuelas y es para ellas interesantísimo ver cómo una mujer puede llegar a esos puestos en esos campos, ¿no? Y también para los hombres es fundamental. Recuerdo una anécdota muy interesante que siempre cita el secretario Gabriela, nuestra directora de Asuntos Sociales y de Género en aquella época, Mónica Kaiser, alemana, gran prestigio, una gran experta en los temas, estaba viendo la televisión una noche con su hijita, y que también es alemana. Estaban viendo a Madame Merkel, que salió en la televisión. La niñita se quedó pensando y le dijo, mamá, ¿los hombres también pueden ser presidentes? Por tanto tiempo que lleva la señora Merkel ahí, ¿no? Pero este tipo de reflexiones son las que queremos inspirar en las jóvenes y los jóvenes, ¿no? Que no tengan esos moldes que muchas veces los medios de comunicación realmente instalan en el software de los pequeñitos a través de los programas de televisión. Otra de las grandes iniciativas de la OCDE es una iniciativa para luchar contra los estereotipos de género. Y esto es algo que nos cuesta mucho trabajo porque nosotros, no, como te comentaba la otra vez, no trabajamos directamente con los ministerios de cultura, ni con los ministerios de arte, ni con... pero sí tenemos influencia en los ministerios de comunicación y hemos logrado tener intercambios muy importantes para repensar el tipo de programación. No podemos dictar la programación de ningún país, obviamente, pero repensar los valores que se están transmitiendo en la programación de los países. Y yo pienso en mi país, México, y la verdad estoy muy preocupado por el tipo de programación que tenemos, ¿no? Entonces, es un punto importantísimo para la OCDE. Hoy en día, lo que ha cambiado la OCDE también internamente en términos de mujeres en puestos altos, en posiciones altas, en términos de reglas, por ejemplo, el secretario general y los directores no pueden participar en grandes eventos en donde no haya una equidad de género en el podium, en el panel. Recomendaciones concretísimas de políticas de inclusión de género en los estudios económicos de la OCDE. Ya hay inclusive algunos estudios que incluyen un capítulo sobre economía e inclusión de género. Entonces ha sido verdaderamente un tornado de inclusión de género dentro de la OCDE. Llegó un momento en el que teníamos la Chief of Staff era mujer, la Chief Economist era mujer, la Chief Auditor era mujer, la Chief Statistician era mujer. Y había por otro chief ahí que no me acuerdo cuál, pero habían 5 mujeres en altos puestos en la OCDE.
fomentados directamente, y ahí sí le debo de dar el honor al secretario general, porque ha sido una batalla. No es fácil, no es fácil. No es porque no es que los hombres se impidan, sino que también tienen que cambiar su cultura, ¿no? Eso en los boards de las empresas es muy importante. Y estamos contentos de que México está tomando pasos en la dirección correcta. Muchísimas gracias. La verdad, Mario, nos dejas mucho todavía que platicar, por lo que te vamos a invitar al siguiente programa. Y si quieres decir alguna conclusión para despedirnos. Pues mira, solamente hacer eco de tus palabras. Ya hoy en día no hay ningún país que pueda resolver estas crisis solo. El aislamiento no es una opción y el multilateralismo incluyente y efectivo, porque también tenemos mucho que mejorar los organismos internacionales, es esencial. Ya no se puede. En la nueva era hay una frase con la que me gustaría concluir. Business as usual is dead. El business as usual está muerto. Ya hay que pensar diferente y el multilateralismo es esencial, aunque a algunos todavía les cueste trabajo aceptarlo o quieran ir en contra, ¿no? Y está funcionando. Ese es un mensaje importante. El multilateralismo está funcionando. Muchísimas gracias. Con eso me despido. Mil gracias. Yo soy Elena Achar y los espero en nuestro próximo programa, La Ruta Crítica. Hasta pronto. Mundo Ejecutivo presentó